Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un video más de su canal favorito de metodología y estadística, Biblioteca Digital O. El día de hoy hablaremos acerca de un tema quizás algo polémico en la estadística. Vamos a hablar acerca de hipótesis. Muy bien. Las hipótesis son un tema obligado en todas las clases de metodología de la investigación. Específicamente nos son muy útiles, sobre todo cuando nosotros plasmamos o cuando nosotros queremos realizar una investigación. Siempre tenemos que tener una hipótesis de la cual nosotros partimos para poder acercarnos a nuestro objeto de estudio. Sin embargo, en esta ocasión vamos a hablar acerca de un par de hipótesis que son muy especiales. Estas son las hipótesis estadísticas. ¿Por qué? Déjame contarte algo. Justamente cuando nosotros estamos hablando de lo que son las hipótesis, nosotros estamos hablando acerca de un argumento afirmativo sobre cómo se comporta un fenómeno determinado. Sin embargo, cuando estamos hablando de hipótesis estadísticas específicamente, nosotros estamos hablando o estamos pensando acerca del posible resultado de un análisis estadístico. ¿Esto qué quiere decir? ¿O esto qué implicaciones tiene? Una de ellas es que cuando nosotros hablamos de hipótesis de una investigación, estas hipótesis justamente las vamos a tomar aparte de las hipótesis estadísticas. ¿Por qué? Porque las hipótesis de investigación son la base o el punto de partida para yo poder realizar una investigación. Las hipótesis estadísticas siempre se van a plantear cada vez que yo haga un análisis estadístico. Cada vez que yo calcule una H cuadrada, voy a plantear hipótesis estadísticas. Cada vez que yo plantee un análisis de TDStudent, un análisis de ANOVA, siempre voy a plantear estas hipótesis. Incluso cada vez que haga un análisis de correlación o un análisis de regresión lineal, siempre las vamos a plantear. Te las explico a continuación. Seguramente estos nombres te van a sonar muy familiares. Por una parte, tengo lo que es la hipótesis simbolizada por H0. La hipótesis nula es aquella que siempre, por definición, va a establecer que no hay un efecto en mis variables. ¿Esto qué quiere decir? Es la hipótesis que siempre va a plantear que no están sucediendo las cosas. Si yo planteo un análisis de comparación, esta hipótesis establecería que no existen diferencias significativas entre los grupos. Si yo estoy planteando un análisis de correlación, pues esta hipótesis nos diría, por definición, que no existe correlación significativa entre mis variables. Por otra parte, tengo lo que es la hipótesis de investigación o hipótesis alterna. Esta hipótesis es simbolizada por HI o H1, ¿vale? Lo que hace esta hipótesis o lo que plantea esta hipótesis, por definición, es que acepta la existencia de efecto entre mis variables o a partir de las variables que estoy analizando. ¿Eso qué quiere decir? La hipótesis de investigación o hipótesis alterna es la que te va a decir que sí hay diferencias significativas o que sí hay o sí existe una correlación estadísticamente significativa. Vamos a plantear un ejemplo. Imaginemos que un investigador psicosocial quiere analizar si existen diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres en el fenómeno de la depresión. Justamente esta es una investigación, ¿vale? Podría ser el primer esbozo de una investigación. Si yo voy a mi fenómeno, recabo datos y luego estos datos los voy a contrastar
Imaginemos quizás con una prueba TED Student, ¿vale? Para grupos independientes. Antes de plantear la prueba TED Student, yo me tendría que plantear cuáles son mis hipótesis. En este caso, ¿tú cuáles crees que sean? Por una parte, recuerda, tenemos la hipótesis nula, que niega el efecto de las variables. Esto quiere decir que nuestra hipótesis nula quedaría redactada como: no se presentarán o no existirán diferencias significativas en los niveles de depresión entre hombres y mujeres. Eso es lo que establece la hipótesis nula. Mientras que la hipótesis de investigación o hipótesis alterna establecería que efectivamente existe una diferencia estadísticamente significativa en los niveles de depresión entre hombres y mujeres. En resumen, las hipótesis estadísticas se diferencian de las hipótesis de investigación. Las hipótesis estadísticas siempre se plantean antes de cualquier análisis y son dos: hipótesis nula e hipótesis alterna. La hipótesis nula establece que no hay efecto entre las variables, es decir, que si yo estoy planteando diferencias, el grupo 1 es igual al grupo 2. La hipótesis alterna establece que sí hay un efecto entre las variables. Por lo tanto, si yo estoy analizando diferencias, esta hipótesis indicaría que efectivamente el grupo 1 es diferente del grupo 2. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video. Recuerda que si te gustó puedes darle like, compartir y comentar. Son elementos que a nosotros nos ayudan mucho, sobre todo para llegar a cada vez más gente y que esta bonita área del conocimiento humano, que es la estadística y la metodología, pueda ser utilizada por cada vez más personas. Pero no me voy sin antes recordarte, como cada video, que nos vemos en clase.